Bueno, este trabajito que estoy subiendo es para que lo resuelvan en clases. El ejercicio que les he puesto es en base a lo que hemos avanzado en la anterior clase, así que no van a tener ningún problema. Este sí va a valer puntos. Resuélvanlo, por favor. Alguien a ver que se haya podido conectar. Para ver si le sale. Este ejercicio lo tienen para resolver por lo menos unos 30 minutos, ¿ya? Igual lo tienen que subir en PDF, los que lo van a trabajar en la presentación de PowerPoint, lo convierten en PDF y lo suben, ¿ya? Buenas tardes, Anselma. Sí, lo estoy subiendo. Bueno, de hecho ya deben de tenerlo para visualizarse en la plataforma. Vayan revisando. Ya está habilitado. Son 13 ustedes, ¿no? Ya está. Ya lo pueden ir realizando el práctico. Ahorita voy a visualizar qué es lo que les he compartido. A ver, aquí está. Y aquí tenemos el ejercicio número 1 a resolver, ¿ya? En esta parte les pongo este ejercicio. Según los casos de estudio, definir cuál es la población, el individuo y la variable estadística, ¿ya? Entonces tienen que rellenar este cuadrito y acá tienen otro ejercicio, ¿ya? Aquí ya nos dice especificar a qué variable estadística corresponde, ¿no? Decíamos que habían 2 variables, ¿ya? Y el tercero, que vendría a ser, según la variable de estudio, especificar a qué variable estadística corresponde. Es lo mismo, pero es como una continuación, ¿ya? Realicen este ejercicio y lo suben a la plataforma. Tienen 30 minutos, dijimos que tienen puntos por participación, ¿no? Esto va a estar con sus notas de trabajo de investigación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? Ahorita lo descargamos, listen, y luego lo subimos. Sí, lo tienen que descargar, lo pueden trabajar en el mismo PowerPoint, ¿ya? Y lo guardan en PDF y me lo envían, ¿ya? El tema de su asistencia,
Hoy estamos a 8. Ya están marcando, ¿no? Sí. Ya. Bueno. El práctico está habilitado hasta las 30, por si acaso. Hasta las 2:30, Alicia, disculpe. Sí. Tenemos 15 minutos entonces. Ahora ya tienen 15 minutos. Les voy a ampliar ya para que lo realicen hasta las 45. Para que lo vayan a terminar. Ya. Está hasta las 45. Aquí está. Ah, me equivoqué, hasta el 15. Hoy es 8 de noviembre hasta las 2:45. ¿Listo? Disculpe, Licen, aquí en trabajo de investigación me sale tarea número 1 y ejercicio número 1 a resolver. ¿Las dos lo tenemos que hacer? Claro, el primero, la tarea que dice tarea, ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, ya lo tenían que haber resuelto. Era una tarea para su casa, ¿no? Y que dice ejercicio número 1 a resolver, este es el que tienen que resolver ahorita. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas? No, ¿no? Número de restaurantes abiertos en el patio de comidas Pintura Amor. Bolivia a la segunda compra. Una vez que terminen esto, vamos a hacer la presentación. Yo voy a llamar, por ejemplo, a unos 3 alumnos que me hagan su exposición de la tarea que se les está asignando en este momento para que lo pueda compartir, ¿ya? Entonces, todos tienen que estar avanzando.
Son objetos de estudiar. Restaurantes.
Buenas tardes, Licen. Disculpe, ¿eso tenemos que averiguar del internet para hacer este ejercicio? Buenas tardes. No, no tienen que averiguar porque en la clase anterior hemos explicado qué son, perdón, hemos explicado los tipos de variables. Entonces lo que tiene que hacer, si es que no se acuerda bien, descárguese la presentación de la anterior clase, déle una repasada y de acuerdo a eso ya va rellenando los cuadritos. ¿Ya? Ya, Licen, gracias. Disculpe, Licen, una preguntita. Por ejemplo, acá en el 1, número de restaurantes abiertos en el patio de comidas Ventura Mall, dice. Entonces, en las variables coloco número o sea, de platos vendidos, o estaría colocando solamente número ¿qué se llama? De restaurantes. Ay, no sé, creo que mi micrófono estaba apagado. ¿Me escuchó, Trinidad? No, no, Licen, no le escuché nada. Ah, ya, les estaba diciendo que den una repasada a la presentación que hemos hecho la anterior vez para que puedan resolver, ¿ya? Lo que ustedes tienen que poner, si la pregunta, cuando nosotros hablamos número de restaurantes abiertos en el patio de comidas Ventura Mall, ustedes me tienen que decir qué tipo de variable estamos ocupando, si es una variable cuantitativa o cualitativa. ¿Ya? Solo tienen que describir en cuestión de variable. O sea, ahí solamente coloco si es cuantitativa o cualitativa, nada más. Sí, correcto. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ya.
¿Cómo les está yendo? Ya voy por la última hoja, Listen. Muy bien. Vamos, avancen, avancen. Hasta las 45 quedan como 8 minutos. Dicen, aquí esto le quería preguntar, no le entendí en esta parte del cuestionario. Tenemos que averiguar cuántos restaurantes hay en el patio de comida del Mall Ventura. No tienen que averiguar, simplemente tienen que encontrar qué es la población, ahorita les digo. Qué es la población, qué es el individuo y qué tipo de variable es. Por ejemplo, en el número 1 dice, ¿no? Número de restaurantes abiertos en el patio de comidas Ventura Mall. Entonces, cuando nosotros tenemos este planteamiento, tenemos que definir qué es la población. Cuando nosotros decimos número de restaurantes, entonces la población va a ser cuando el patio de comidas de Ventura Mall, ¿no? Porque dice número de restaurantes abiertos en el patio de comida abiertos en el patio de comidas Ventura Mall. Entonces nos está diciendo un patio de comidas ¿de dónde? Del Ventura Mall, ¿no? Entonces, eso va a ser la población, el patio de comida de Ventura Mall. ¿Quién va a ser el individuo al que estamos evaluando? Va a ser o van a ser el número de restaurantes, por lo tanto, el restaurante. Y el tipo de variable, ¿cuál vendría a ser? ¿Estamos hablando de características de números o de cualidades? De números. Dice números, ¿eh? Entonces va a ser Sí. una variable cuantitativa. Cuantitativa. Entonces lo que quiero es que ustedes, en este caso, ¿no? Hemos puesto en población, hemos puesto patio de comida, Ventura Mall. Ya hemos identificado la población, ¿no? El individuo, ¿quién va a ser el individuo? Va a ser los Los restaurantes, restaurantes. ¿no? Ahora, Sí. ¿qué tipo de variable hay? Va a ser una Cuantitativa. variable cuantitativa. Entonces, de esa Sí. manera, ustedes tienen que ir haciendo todos esos puntos que les he marcado. Eso es en el primer cuadro. En el segundo cuadro ya estamos definiendo variables cuantitativas o cualitativas Económico. o variables discretas, continuas o nominales u ordinales. Entonces ya tienen que, de nuevo, como en el primer cuadro, como que ya estamos avanzando con otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, donde dice edad de los alumnos. ¿Qué tipo de variable es? Edad de los alumnos. Cuantitativa. Es cuantitativa, porque estamos hablando de números, la edad. Sí. Y nosotros cuando hemos conceptualizado en la anterior clase dijimos que hay dos tipos de variables cuantitativas. En la diapositiva dice, ¿no? Las discretas y las Y continuas. las continuas. ¿No? Entonces, en el tema de los alumnos, dice edad de alumnos va a ser una variable cuantitativa, pero va a ser discreta o continua. Continua. Entonces, Disculpa, licenciado. ¿por qué va a ser continua? Tiene que ser discreta. Entonces, ustedes tienen que saber cuándo es discreta y cuándo es continua. Por ejemplo, los alumnos no es un requisito de que todos cumplan algo anterior, como una pirámide, ¿no? Si fuese tipo de grado o algo así, sí. Por ejemplo, vamos a ver otra. Estatura de una persona. Esa vendría a ser una variable cuantitativa continua, ¿no?
Entonces, eso tienen que tratar de definir. Lisen, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? No se ve el texto. ¿Cómo? El texto no se ve, solamente se ve en el instituto, no es. ¿Cómo el texto? No, no lo entiendo. Yo O sea eso- que lo que está explicando, pues, esto le refería. no estoy compartiendo, no estoy compartiendo, ¿ya? Lo que estaba haciendo era comentarles sobre el práctico que están resolviendo. Ahorita voy a compartir lo que hemos avanzado en la anterior clase. Me imagino que todos tienen Disculpe, Listen, el grupo sanguíneo, por ejemplo, es en variables, tendríamos cualitativa, pero en variable de discreta, continua, nominal u ordinal, en esas serían nominales porque estamos hablando del tipo de sangre. ¿En qué está? En la última hoja, en la cuarta hoja. Ahí vendría a ser nominal. Todo lo que es referido por su naturaleza, dice, entonces hablamos de tipos sanguíneos, sexo, estado civil, todo eso, entonces, todo eso son nominales, ¿no? Sí. Estado de ánimo. ¿Ya? A ver, aquí sí estoy compartiendo, ¿no? A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí. Entonces, en este cuadrito lo que estamos haciendo desde el segundo al tercer cuadro, ya estamos empezando a hacer la clasificación de las variables de acuerdo a este mapa, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una variable, ¿qué dijimos? Es una característica, ¿no? Puede ser cuantitativas, cualitativas. En caso de que sean cuantitativas, pueden haber discretas y continuas. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, esta definición, si va a ser una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua, entonces ustedes eso lo van a poder definir aquí, en la misma diapositiva. Por ejemplo, el tipo de sangre, ¿no ve? Que estaba mencionando su compañera. Dice en el último cuadro, variable de estudio, grupo sanguíneo, dice, ¿no? Entonces, el grupo sanguíneo, ¿qué tipo de variable va a ser? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. ¿No? Cualitativas. Son aquellas que no se pueden medir numéricamente. Ejemplo, nacionalidad, color de piel, sexo, tipo de sangre, puede ser, ¿no? Entonces, ese tipo de variables cualitativas tiene dos. Por ejemplo, tiene las nominales y tiene las ordinales. La diferencia entre las nominales y las ordinales, ¿cuál era? Por ejemplo, las nominales dicen son datos que corresponden a categorías que por su naturaleza no admiten un orden, ¿no? Licenciada, entonces las calificaciones no numéricas de un examen serían cualitativas. Sí. Serían cualitativas, Cualitativas. pero vendrían a ser Ordinales. ordinales, ¿no? ¿Por qué? Cualitativas ordinales. El A va a significar algo, ¿ves? B, C, entonces así. No, mi amor. ¿De qué tienes que hacer manualidad? No, yo quiero hacer manualidad.
Ya. Estatura de los habitantes de una ciudad. Estatura. Tantos centímetros, estamos hablando de cuantitativa. Y ahora en esto sería discreta. Ujú. Cuantitativa, número de hijos de una familia. Cuantitativa discreta. Listen, lo subo a la plataforma mismo. Ya acabé. Como en documentos. Vamos a colocar. Ahorita les voy a ampliar su tiempo porque ya son las 48. ¿Cómo van los demás? Apenas, Listen. Ya, le vamos a dar 15 minutos más, ¿ya? Para que sea hasta las 3 en punto. Traten de leerlo. Por favor, recién he llegado a mi casa para poder hacer. Ya está. Hasta Listen, las lo 3. subo a la plataforma. Sí, Ya lo tienen acabé. que subir. Lo tienen que subir como presentado de su práctico. Ya. ¿Qué quiere, hija? Listen, de los números de restaurantes, ¿sabes más o menos a qué se refiere con eso? Ya. A ver, ¿dónde estamos? En el primer cuadro me dice, ¿no? Sí, Lick. Ya. El primer cuadrito que nosotros mostramos es un caso de estudio, ¿ya? Entonces, el caso vendría a ser el número de restaurantes abiertos en el patio de comida de Aventura Mall. Es como que una incógnita, ¿no? Que quisiéramos resolver, el número de restaurantes abiertos en el patio de comida de Aventura Mall. Entonces, bajo ese estudio que se está haciendo, tenemos que saber cuál va a ser la población, después quién va a ser el individuo y qué tipo de variable es la que estaríamos aplicando. Entonces, cuando yo digo número de restaurantes abiertos en el patio de comida, entonces, ¿qué dijimos que era la población? ¿Alguien que se acuerda? El patio de comida. Sí, pero en un concepto, ¿qué era la población? Dijimos que la población es... Ya lo subí, Lice. Ya,
Está bien. La población dice, ¿no? Es un conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que tiene una o varias características o atributos comunes. Entonces, cuando nosotros vemos en ese estudio de caso, ¿cuál vendría a ser nuestra población? El Ventura Mall, ¿no? Porque decimos número de restaurantes abiertos en el patio de comida Ventura Mall. Entonces, la población del Ventura Mall. Patio de comidas de Ventura Mall. ¿Ya? ¿Quién vendría a ser el individuo? ¿Qué dijimos que era el individuo? Los restaurantes. Sí, los restaurantes vendrían a ser, pero conceptualizando un poco, el individuo dice que es cada uno de los elementos, personas o objetos que van a ser, que se van a estudiar. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Los Los restaurantes. restaurantes. Vamos a estudiar los restaurantes en la población del Ventura Mall con una característica, con una variable cuantitativa, porque dice número, el número de restaurantes, dice, ¿no? Entonces va a ser una variable cuantitativa. ¿Ya? Entonces, para hacer los cuadros que están realizando, sí o sí ustedes tienen que conceptualizar primero. Si no conceptualizan, no vamos a poder llegar a nada. Listen, ya lo estoy resolviendo el cuadro. Aquí dice formas de pago que utilizan los habitantes en Bolivia al hacer una compra. La mayoría utiliza el efectivo, que es el boliviano, ¿no? Eso se le pone No. Dice, formas de pago que utilizan los habitantes en Bolivia. Bolivia al hacer una compra. Entonces, ¿quién sería la población? Dice, en Bolivia, ¿eh? Los habitantes de Bolivia. Ya. ¿Cuál sería la población? Bolivia. Bolivia sería, Toda Bolivia, dicen. ¿eh? Dice, formas de pago que utilizan los habitantes. Entonces, ¿habitantes qué vendría a ser? Toda Bolivia. La población, los habitantes. Claro, cuando yo estoy hablando de este estudio, dice, formas de pago que utilizan los habitantes en Bolivia al hacer una compra. No estamos resolviendo un ejercicio, solamente estamos tratando de identificar de acuerdo a los conceptos que ya teníamos anteriormente. Entonces, estamos tratando de ver en ese estudio cuál va a ser la población, quién va a ser el individuo y qué tipo de variable es la que estaríamos aplicando. Cuando dice formas de pago que utilizan los habitantes en Bolivia al hacer una compra, los habitantes vendrían a ser el individuo, ¿eh? Los habitantes de Bolivia sería la población, ¿no ve, licenciada? La población solamente va a ser Bolivia, porque los habitantes ya va a ser el individuo. Y las variables dice formas de pago que utilizan, ¿no? Entonces no dice un número, sino dice algo cualitativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ser una variable cualitativa. Entonces, en individuos, ¿cómo colocaríamos, licenciados? Habitantes nomás ponen. Por ejemplo, en el segundo sería formas de pago que utilizan los habitantes en Bolivia al hacer una compra. Entonces, la población vendría a ser Bolivia y el individuo vendría a ser habitantes. Y la variable vendría a ser una variable cualitativa porque no hablamos de números. A ver.
Ahí entonces en las variables serían las formas de pago. Sí, tendrías que analizar formas de pago. No estamos hablando de una cantidad, ¿no ve? Estamos Sí, hablando de una cualidad, ¿no ve? Entonces, formas de pago que utilizamos vendría a ser como una variable, ¿no ve? ¿Se acuerdan que es una variable, no? En el concepto que dimos, es una medida en un experimento representado por una X o una Y, que pueden tomar un valor de un conjunto de valores. licenciada, el tiempo sería cualitativas, ¿verdad? ¿En qué punto me está hablando? ¿O de qué punto? El En la tiempo. hojita número, en la hojita número 2 sería donde dice son variables cuantitativas o cualitativas de la variable discreta, continua, nominal u ordinal. El tiempo vendría a ser... ¿Usted qué me dijo que era? Cualitativas. No, pues cuantitativa sería el tiempo, porque cuando hablamos del tiempo, hablas de horas, ¿verdad? Ah, ya. Y las horas son continuas, ¿no? Una variable continua.
¿Listo? Creo que ya están todos, ¿no? Ya son las 3. A ver, vamos a continuar ahora. Voy a ir revisando la plataforma. 5, ¿no? 5 personas que han mandado. ¿Ya? Se va a listar Ivana Soraya. Ivana Soraya. Ivana, ¿está? Ivana. Sí, listen. Ya, va a compartir su diapositiva, por favor, para que vayamos evaluando. Va a ser una exposición de su diapositiva, ¿ya? Listen, no puedo compartir. Ya, yo se lo voy a compartir. Ya está bien. Ya. Está aquí. Este es, ¿no? Sí, listen. Ya. Vaya explicándonos lo que ha ido haciendo. Ya, licenciado, lo que he podido entender, lamentablemente no puede estar en la anterior clase, pero determinar la población del número de restaurantes abiertos en el patio de comida, pues sería la población, el patio de comidas del Ventura Mall. Y el individuo sería lo que se va a estudiar, entonces sería el restaurante. La variable estadística sería cuantitativa por el número de restaurantes. ¿Está bien? Ese está bien. Continuemos. Las formas de pago que utilizan los habitantes en Bolivia al hacer una compra, pues yo puse habitantes de Bolivia y en individuo cada uno de los habitantes. En la variable me equivoqué, Liz, era cualitativa. Ya. Cuando nosotros definimos la población, solamente vamos a referirnos, en este caso, a Bolivia. Está bien que pongan los habitantes, pero no vaya a ser que después se confunda, porque repiten, ¿no ve? Habitantes en población y en individuos también habitantes. ¿No? Ah, ya, está bien. Y la variable vendría a ser cualitativa, ¿verdad? Sí, Liz. Aquí estaría mal. Cualitativa sería así. La siguiente. Ya, en el número de bibliotecas municipales disponibles en la ciudad de Santa Cruz, pues la población sería la ciudad de Santa Cruz. Y el individuo, pues sería las bibliotecas municipales, son objeto del estudio. Y como nos indica un número, entonces la variable estadística sería cuantitativa. Correcto. ¿Ya? Entonces ahí vamos bien. Aquí ahora. Ahora sí. Vamos. Ya dicen, en la edad de los alumnos, pues nos dice edad, entonces es un número, la variable sería cuantitativa y sería discreta, porque son números enteros. Sí. En la estatura de una persona yo puse cuantitativa y continua, porque es 1 punto y algo, entonces no es un número entero. Ya, está bien. ¿Qué me dijo que puso en la última? Es continua.
continua, ¿no? Sí. Ya, está bien. En Continúa. género, sexo, puse que es una variable cualitativa y es nominal. Sí, muy bien. El siguiente. En ingresos anuales de un consumidor, puse cuantitativa y discreta. Discreta. ¿Por qué puso discreta? Estaba en duda, Liz. Dice, ¿no? Ingreso anual de un consumidor. Vendría a ser una cuantitativa, continua o discreta, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, continuas o discretas. Usted puso Discreta. discreta, ¿no? ¿Ya? Pero no siempre puede ser discreta porque pueden llevar centavitos cuando uno gana sueldo, ¿no? ¿Ve? Entonces, no hay que quitarle esos centavos. ¿Ya? Entonces aquí pondríamos... Disculpe, esa parte que no entiendo, Listen, mil disculpas. ¿Sí? Donde hablamos de, por ejemplo, ingresos anuales de un consumidor, dice esa parte, por ejemplo, es cuantitativa porque estamos hablando de moneda, de Correcto. cuánto ingresa, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Entonces, en discreta, por ejemplo, el ingreso no se sabe siempre, digamos, cuánto puede ingresar, porque va sumando cada día en día. Entonces, por eso le preguntaba yo, ¿eso entraría en discreta o ¿qué se llama? O en continua? Ya. Cuando hablamos del tema de sueldos, como no podemos definir si va a ser con decimales o sin decimales, cuando nosotros manejamos el tema de bolivianos, el tema de moneda, ¿no? Siempre se maneja con decimales, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no sabemos, ¿no? Si va a tener decimales o no va a tener decimales. Es mejor dejarlo abierto al tema de decimales. ¿Ya? Si hablamos de decimales, entonces estaríamos hablando de nominales. Estaríamos hablando de variables cuantitativas continuas. Ay, perdón, sí, continúo. ¿Ya? Entonces, las Ya, continuas, gracias. ¿cuál es su diferencia? Que llevan decimales, ¿no ve? Y las discretas que no pueden ser con decimales. Por ejemplo, las personas no se puede contar media persona. En cambio, cuando es continua, sí se puede partir en dos, digamos, un número redondo, hay 50 centavos, ¿no? Entonces sí se puede utilizar los números decimales. ¿Ya? Continúe. Ivana. Ay, caramba. Aquí estamos, ¿no? Aquí. Entonces íbamos con ingresos anuales de un consumidor, era cuantitativa. Aquí tendría que poner continuas, ¿ya? Porque la moneda, cuando nosotros hablamos de ingresos de sueldo en bolivianos o dólares, podemos hablar con decimales, ¿no? No es como que un impedimento de que sí o sí tengo que redondearlo. ¿Qué sería entonces eso, licenciada, de los ingresos anuales? Vendría a ser una variable cuantitativa continua, Continúa. ¿ya? Luego continuamos. Ivana, ¿está ahí? A ver, ¿qué se hizo Ivana? ¿Se desconectó?
La señal está mala, dicen, por igual me bota de cada rato de la clase y me vuelve a ingresar. Quizás le está pasando lo mismo a la compañera. Qué raro, qué raro. Igual pueden ingresar nomás porque no estamos con sala de espera. ¿Ya? Si se desconecta, ya. Entonces voy a cerrar esto de aquí. Y voy a dejar de compartir su práctico. Nos hemos quedado en nivel de ingresos, ¿no? Ahorita vamos a evaluar. A la siguiente personita, a ver. Trinidad. Trinidad, comparta su pantalla, por favor. A ver si voy a poder. Me cuesta todavía. ¿Dónde está mi archivo? Aquí. A ver, vamos a ver. A ver, ahora. Oh. ¿Cómo lo ven al ejercicio? Dicen, ¿se ve mi pantalla? ¿Todavía? A ver, voy a ver. Sí puede compartir. A ver, intenta. Ahora sí creo que ya está empezando. Sí, ahora sí. Primera vez que voy a aprender. Tranquila. Ya. Voy a empezar desde el principio, Lisa. No, desde donde nos quedamos, el siguiente cuadro donde dice individuo o ingresos creo que es. A ver. Lisa, pero yo tenía una preguntita aquí en formas de pago que utilizan los habitantes en Bolivia al hacer una compra. A Yo ver. había colocado aquí ahorita donde estoy apuntando, donde dice en población, yo coloqué Bolivia. Está bien, población. En individuo yo coloqué la moneda porque es lo que se utiliza, la forma de pago en Bolivia. Normalmente se utiliza la moneda. O sea, con moneda me refiero al precio de la cantidad en bolivianos, cuánto se paga. Ya. Dice, ¿no? Esa parte quería que me aclare. Ya. Donde dice formas de pago que utilizan los habitantes, dice, ¿no? Entonces ya ahí podemos identificar los habitantes a los que vamos a teóricamente enfocarnos. Entonces no sería moneda, sería los habitantes. Pero aquí, Listen, estamos hablando formas de pago. Que utilizan los habitantes. Pero no sería, Listen, aquí, esa parte es completamente me chipé, Listen, porque estamos hablando, dice, formas de pago que utilizan los habitantes. Entonces, aquí en individuos serían los habitantes, ¿no sería la forma, la manera de pagar? ¿Cómo se paga? Podría ser. Vamos a repasar el tema del individuo para que no se confunda. Porque en individuos yo más o menos el concepto yo lo saqué así, digamos. Como estamos hablando de formas de pago que utilizan los habitantes, entonces formas de pago que utilizan los habitantes. O sea que las personas, ¿qué forma, cómo pagan, digamos, no? Estamos hablando de eso. Por eso en eso estaba con duda. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Ajá, si yo usted creo que... va a averiguar si, por ejemplo, las formas de pago que utilizamos los habitantes en Bolivia, entonces las formas de pago podría también ser individuo, ¿ya? Entonces, formas de pago o también podríamos poner los habitantes. Entonces, cualquiera de los dos usted puede poner, depende de cómo lo interprete. Pero si usted lo lee sin coma, porque no tiene coma, ¿no ve? Forma de pago que utilizan los habitantes en Bolivia al hacer una compra. Entonces, por eso... yo lo tomé así, digamos, Sí. yo lo tomé así, formas de pago que utilizan los habitantes, ¿no? Hasta ahí, formas de pago, eso ha sido mi concepto, digamos. Y ahora aquí tampoco hay coma, dice habitantes de Bolivia, de la población, los habitantes de Bolivia.
también puede plantear así. Por ejemplo, depende de qué usted va a estudiar. Por ¿Qué ejemplo, estudio voy a hacer? correcto. En este caso, Ah, ya. si Ah, ok. nosotros definimos el individuo, nos dice cada uno de los elementos, personas u objetos que van a ser, que se van a estudiar. Dice. Entonces, si yo estudio a las personas, entonces serán los habitantes. Habitantes. Si yo estudio las formas de pago, solamente formas de pago, entonces van a ser las formas de pago. Depende para qué, ¿no ve? Formas de pago que utilizan los habitantes. Entonces, ¿qué quiero Ah, ya. saber yo? Gracias. ¿En qué quiero enfocarme? Ujú. ¿En Ya. las personas o solamente los pagos, no? ¿Ya? Ujú. Y vamos en el siguiente cuadrito, ¿no? Sí, estamos ingresos anuales de un consumidor. Sí. Ya. Variable sería cuantitativa y variable cuantitativa continua, porque estamos hablando de cuánto gana y si es con centavos, todo, porque no podemos definir que gana un ingreso exacto. Correcto. ¿Ya? Carreras de estudio. Esa en variables tendría cualitativa, porque estamos hablando qué carreras hay, porque no puedo decir, digamos, no puedo identificar con número, sino por el nombre. Ya, Y está tengo bien. cualitativas ordinales. En tiempo estamos hablando de horas, de minutos, segundos, estamos hablando de números y por lo tanto se clasificaría con cuantitativas nominales, porque una hora con tantos segundos o con tantos minutos, estoy hablando así. Ya. Por eso yo coloqué esto. Peso de un niño, cuantitativas continuas, porque en el peso de los niños hablamos de kilos con gramos, con decimales también. Sí. Departamentos de una empresa, cualitativa, porque no estoy nombrando con números, no estoy diciendo son 20 recursos humanos o nada, ¿verdad? Entonces estoy hablando solamente de nombres y ordinales. Sí, está bien, ordinales. Estado civil. Me equivoqué aquí en estado civil, listen. Era cualitativa. Sí. Ujú. Ya, está bien que se dé cuenta. Me equivoqué porque estamos hablando, no contando cuántas veces se casó, dije. Sí, ¿no? Ajá, Entonces serían cualidades, ¿no? ajá, Cualitativa. cualitativa sería. Ujú. Cualitativa Después hablamos de nominal, ¿no? sí, nominales era. Sí, me equivoqué al tabular, me equivoqué al anotar. Ya. Y Continúa. ahora, de temperatura cuantitativa, porque hablamos de números también. Hablamos, digamos, 20 grados, 32 grados, estamos hablando de números. Entero, ¿no? Sí. Se habla de números enteros porque por eso Sí, sí. continúas. Continúa. Nota de alumnos, cuantitativa. ¿Cuánto de notas tienen? Porque ahí hablamos ¿es ¿dónde está? Uy, lo perdí. Aquí. Nota de alumnos cuantitativas discretas, porque hablamos de notas exactas. Discreta le O puse. también podría, Ahí sí, vendría, discretas lo puse. a ver, nota de los alumnos. Cuantitativa. Discreta puesto, ¿no? ¿Ya? Si Sí, evalúa con enteros, sí, puede ser, pero si evalúa sí. con decimales, igual aplica, ¿no? Entonces, en este caso, Ajá, es que normalmente las notas, licenciada, es que yo tomé en cuenta esto, que normalmente se redondea, digamos, las notas. ya, Si es mayor supongamos que tiene
1.5, 51.6, digamos, se redondea a 52, digamos. Y si tiene menos de 5, con decimales menos de 5, entonces se viene al número completo, digamos. Por eso lo tomé de esa manera. Está bien. Cuando hablamos de notas finales, Grado de escolaridad. sí, pero cuando hablamos de notas de exámenes, puede utilizarse. Entonces, cuando ya se puede utilizar la otra forma, en este caso podemos utilizar las continuas, es mejor que sí o sí pongamos las continuas, porque en este caso sí se puede fraccionar, ¿no? No es como el tema de las Ya. personas. Grado de escolaridad. ¿Ya? El grado de escolaridad, estamos hablando primaria, secundaria, primero básico, segundo básico. Entonces estamos denominando con nombre. Entonces coloqué cualitativa. Cualitativas ordinales. Precio de un producto. El precio de un producto también hablamos por precios cuantitativas, porque estamos tomando en cuenta los números, y continuas, porque a veces cuesta un boliviano con 50, un boliviano con 80 o algo así, digamos. No hay un número exacto para los precios de un producto. Sí. Cantidad de miembros de una familia. A esta es cuantitativa, estamos hablando del número de personas y serían discretas porque son no puedo contar un hermano y medio o medio hermano, aunque existe medio hermano. No, es que no se puede cortar a las personas por mitad o cuarta parte. Por mitades, sí. Sí, hablo en sentido figurado, ¿no, Alice? Cantidad de mascotas que posee una persona. También sería cuantitativa, estamos hablando de cuántas mascotas tiene la persona, y también discreta, porque son animales completos. Ya. Número de clientes atendidos. Eso también estaríamos hablando de cuantitativas, porque estamos hablando de número de clientes, de número de personas que han ido a una tienda. Y también discretas. Ya. Muy bien. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pasamos ¿ya? al tercer cuadro. Ya. Vamos a continuar con otra personita. A ver. Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo Buena su cierro mi presentación. pantalla, Alicia? Ahorita yo le voy a quitar compartir. Ya. Ya está. Gracias. A ver, ¿quién más? Ninoska. A ver, Ninoska. Ninoska está. No hay Ninoska. Vamos a pasar con la siguiente. Carlos Daniel Ureña. Es mejor que participen porque después los ejercicios van a ser más complicados. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Daniel. Haga su Lo presentación, comparto. ¿ya? De su trabajo. Ya. ¿Lo puede ver, licenciada? Está compartiendo, pero ahora sí. Ah. Ahora sí ya se puede ver. Hágalo un poquito más grande, amplíelo. Y ahorita. Del tercer cuadro. Ya ¿El lo ha último? ido revisando los anteriores, ¿no? Sí. Ya, tienen que ir revisando. Mientras avanzamos, van revisando, porque ese ejemplo se les va a quedar para que sigamos avanzando, ¿ya? Licenciada, en el otro me faltó uno. Lo hice rápido porque ya se acababa el tiempo. Aquí. Ya, rellénelo. Pero Igual eso lo tiene que tener usted, ¿ya? ya. Vamos.
El nivel socioeconómico era cualitativa, ordinal, porque tiene un orden el nivel socioeconómico. En grupo sanguíneo era cualitativa nominal, porque no especifica un orden y puede ser al azar. En estado de ánimo lo mismo puse. Calificación numérica de un examen, no numérica, puse cualitativa ordinal, porque busca si está perfecto, deficiente y no buscan los números. En grados de alcohol de una bebida le puse cuantitativa continua, ya que tiende a continuar y no es un número exacto, no es un número entero. En cantidad de niños y niñas de una escuela era cuantitativa A discreta, ver, espere. Con los grados de alcohol, ¿qué me decía? que que es que no es exacto, no es un número entero. No sé muy bien eso, solo le dije. Ya, eso, imaginémonos con lo que usted ha puesto. no sé. Ya. ¿Por qué puso eso? Y explíqueme el por qué. Nada más, ¿ya? Porque pienso que es una unidad de medida en la que llevan decimales y no es un número entero. Por eso le puse continuo. Continuo. Ah, está bien. El que escuché enteros. ¿Ya? Está Ya. bien entonces. Ya. Marca de vehículos de una estación era una cualidad y era ordinal, porque puede representarse en modelos de vehículos del más chico al más grande o el más caro al más económico. Por eso le puse ordinal. Intensidad de un dolor o afección también era una cualidad ordinal. El peso de las vacas de una granja era cuantitativa. Espere. Descríbame o mencióneme a qué usted clasifica como ordinal. Al dolor o afección es como lo que siente en ese momento, no tiene una continuidad y por eso no lleva orden. Por ejemplo, Las cualitativas ordinales dice que tiene que tener un orden de jerarquía. cierto. ¿No? Y usted Sí. cuando hablamos de marca de vehículos en una estación, estamos hablando de una marca, ¿no? Marca de vehículos en una estación vendría a ser cualitativa, ¿no ven? No estamos hablando Sí. de número. Cualitativa, ¿ya? Y cuando hablamos de cualitativas mencionamos a las nominales y ordinales. Las nominales dice que no se pueden medir numéricamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso vendría a ser la nominal, ¿no ven? Porque las ordinales dice que necesitan jerarquía. Cierto, me equivoqué, licenciado. Entonces, ahí vendría a ser Nominal. nominales, cualitativas nominales. O Sí, nominales, las dos. ¿ya? Ya. Corríjalo. Después, en intensidad de un dolor o afección, ¿qué me dice que es eso? Es una continua. Cualitativa. La intensidad de dolor o afección es una cualitativa ordinal. No. Dijimos que las ordinales tienden a manejar jerarquías, como por decir primer lugar, segundo lugar, tercer lugar de un partido de fútbol, por decir. Sí, pero la intensidad de un dolor puede medirse en eso también. Si es fuerte o bajo o no es tan leve. A eso yo le Ya. puse ordinal. Ya, así si me lo explica, se entiende, ¿no? Ya. ¿Ya? Ya. El Ahí peso de las está vacas de poniendo. una granja es una variable cuantitativa continua porque mide con sus gramos de la vaca más. Ya, el color de los ojos es una cualitativa nominal porque no especifica una orden jerárquica y es al azar. La profesión es una variable cualitativa nominal porque también se le pide como
un requisito y no lleva una jerarquía. La estatura de los habitantes de una ciudad, La profesión, ¿cómo me dice? que es una variable cualitativa, Ya, cualitativa. nominal. No, tendría que ser, ahí sí ya hablaríamos de jerarquía, porque como estamos hablando de profesión, se mide por grados, ¿no ven? Primaria, secundaria, universidad, así. Ya. ¿Ya? Ahí sería ordinal. Ya. Estatura de los habitantes de una ciudad sería cualitativa, ordinal. ¿No ve? La estatura Porque de los tiene, habitantes. porque se los mide según su tamaño, según su estatura, si son pequeños, altos, normales. Así. Por eso le No, puse ordinal. ya estaríamos hablando de la estatura. Por ejemplo, si te miden a ti la estatura de los habitantes de una ciudad, Pero no era en concepto general esto, que así a nivel de todos los habitantes, porque en el anterior sí era una cuantitativa, era... sí, entonces está mal, ya. ahí tendríamos que ponerle continuas, continuas. Ya. Ya, número de hijos de una familia sería una variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque son números enteros de cuántas personas hay en la familia. Y el último de rango militar es una variable cualitativa ordinal, ya que requiere de un grado del rango de si es más bajo o alto. Así es. Nada más. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando estamos definiendo, separando las variables o identificando las variables, nosotros tenemos que saber qué tipo de variable va a ser y dentro de cada variable, si van a ser discretas o continuas, en el caso de cuantitativas y de cualitativas, si son nominales o ordinales. Es como una forma de identificar, ¿no? Entonces, esto se nos va a presentar a menudo al momento de plantearnos o de incluso plantear un cuestionario, ¿no? Ahorita vamos a evaluar a Carlos Daniel, ¿verdad? ¿No? Eso es. Bueno. Ahora sí, vamos a continuar con el tema. ¿Quedó claro esto o alguien todavía tiene dudas? Está claro, Ulises. Ya. Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación que les tengo preparado. A ver, voy a cerrar lo que tengo. Aquí está. Ya. Ya. Vamos a entrar a otro tema donde vamos a ver técnicas de recolección de datos. Entonces ya hemos conceptualizado, ahora vamos a ver sus técnicas, ¿ya? Nos dice que las técnicas de recolección de información se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información. Entre las principales técnicas tenemos la entrevista, las encuestas, el cuestionario, la observación,
el diagrama de flujo. Ay, perdón. Quería sacar el puntero y me fui para otro lado. A ver. Aquí está. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 principales técnicas que se pueden aplicar, ¿ya? Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación. La entrevista. A ver. Lisette, ayúdanos con la entrevista. Lisette. Listen. No se me Ayúdanos con entiende. la lectura de la entrevista, ¿ya? Con la técnica de la entrevista. Ya dice. La entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta con fuentes de estas informaciones. Una entrevista es un diálogo en el que la persona entrevistado, generalmente un periodista, hace una serie de preguntas a otras personas entrevistado con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. Está bien. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la entrevista, es una conversación, un diálogo, ¿no? Pero este diálogo ya tiene un propósito específico, ¿ya? Y también tiene que tener un formato de preguntas, incluso respuestas. Ya tiene que tener las preguntas y posibles respuestas en algunos casos, ¿ya? ¿Para qué sirve la entrevista eso? Dice que nos sirve para que podamos conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar de la persona entrevistada. ¿Ya? Vamos a continuar. La otra técnica es la observación. A ver. Madeleine. Sí, Lisa, Continuamos con la observación, ¿ya? ¿lo leo? Sí. La observación es otra técnica útil para el analista en su proceso de investigación. Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. La observación es una técnica de observación de hechos durante la cual el analista participa activamente, actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. El propósito de la observación es múltiple, permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Ya, muy bien. Entonces, con la observación podemos obtener mejores resultados, pero no siempre el tema de la observación va a ser una técnica que se va a poder aplicar, porque no en todos
los lugares uno puede estar como que de observador, ¿no? ¿Ya? Pero igual es una técnica. Vamos con Marixa. Marixa Chuve. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. ¿Todo lo leo, Licen? Sí, sí. Ya. Dice, diagrama de flujo. Es una representación pictórica de los pasos en proceso, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer un producto. Se utiliza cuando un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso completo. Este esfuerzo con frecuencia revela problemas potenciales tales como cuello de botella en el siguiente sistema, paso innecesario y círculo de duplicación de trabajo. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama y dice, ¿no? El ejemplito. La lámpara no funciona. Entonces, está enchufada la lámpara, hace una pregunta. Entonces, con esa pregunta tenemos dos respuestas, dos posibles respuestas, y cada respuesta nos va a ir dirigiendo a un resultado. Por ejemplo, si nos dice que no, enchufa la lámpara, esa va a ser la solución, ¿cierto? Y en caso que la lámpara esté enchufada y que diga sí, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Está quemada la ampolleta? Igual tenemos dos respuestas a esa pregunta. Si dice sí, cambiar la ampolleta. Y si dice no, comprar nueva lámpara. Entonces, este vendría a ser un diagrama, ¿ya? Que nos va a poder ayudar a buscar soluciones. Vámonos con la técnica de la encuesta. A ver, Gilda. La encuesta es un instrumento de recojo de información cualitativa y cuantitativa de una población estadística. Una encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Para ello se elabora un cuestionario cuyos datos obtenidos serán procesados con métodos estadísticos. Una encuesta recoge información de una muestra. Una muestra es usualmente una población bajo estudio. Bueno, entonces ya tenemos claro que es una encuesta, ¿no? Nos vamos a tipos de encuesta. Tenemos el tipo de encuesta por correo, por teléfono, pueden ser personales y por internet, ¿ya? Esos son los tipos de encuestas. Proceso de elaboración de una encuesta, dice, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero? Delimitar el objetivo de la encuesta. El primer paso es delimitar los objetivos finales a alcanzar, a los cuales se determina en función al motivo por el cual se llevarán a cabo la aplicación. Ejemplo, si se ha decidido realizar una encuesta para estudiar la factibilidad de inserción de un nuevo producto en un determinado mercado, los objetivos de la investigación podrán
podrían centrarse en conocer el grado de aceptación que podría tener dicho producto en el segmento de mercado seleccionado o bien conocer la demanda que el mismo podría tener. ¿Ya? Entonces, para eso nos serviría una encuesta. 2. Especificar la población a estudiar. Dice, luego de haber delimitado los objetivos de la encuesta, se procederá a especificar la población que será objeto de estudio. La población corresponde al grupo de personas con cualidades similares, de las cuales se pretende obtener la información que ayudará a cumplir con los objetivos de la investigación. Ejemplo. Si el objetivo consiste en conocer el grado de aceptación de determinado producto en un segmento de mercado específico, la población a analizar podría estar constituida por los consumidores de dicho mercado. Entonces, este vendría a ser su ejemplo del segundo paso, ¿no? Especificar la población a estudiar, ¿ya? Luego, definir la información a recolectar. La información que se recopilará será aquella que se derive de la población a estudiar. Así, en caso de que el objetivo de la encuesta sea conocer el grupo de aceptación de un producto en el mercado, la información a recolectar podrá corresponder a los propósitos de compra de los consumidores, el costo promedio que estarían dispuestos a pagar por un producto similar u otros, ¿no? El cuarto paso sería elaborar el cuestionario. En el cuestionario de una encuesta debe ir incluido o debe incluir bien sea abiertas o cerradas, que faciliten la obtención de la información que se requiere. A pesar de que puedan utilizarse distintos tipos de preguntas para el armado del cuestionario, las preguntas cerradas tienen la particularidad de que permiten contabilizar y procesar los datos con mayor rapidez y eficiencia, mientras que las preguntas abiertas exigen una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para el análisis de los resultados. Sin embargo, estas tienen la ventaja de facilitar la obtención de conclusiones significativas, que no podría obtenerse únicamente con el uso de las preguntas cerradas, de manera que resulta altamente conveniente incluir ambos tipos de preguntas. Entonces, nos vamos al quinto paso, calcular la muestra. Luego de haber esquematizado el cuestionario, el siguiente paso será calcular la muestra. La muestra es nada más y nada menos que el número de encuestados que van a representar a la población objeto de estudio. Y es que la determina la cantidad de cuestionarios que van a aplicarse. Después de calcular y encuestar solo a una muestra, esto permite adquirir datos exactos sin la necesidad de entrevistar a toda una población, lo que se traduce en una disminución de costos y también de tiempo. El paso número 6 vendría a ser la recopilación de datos. Para recopilar los datos, el encuestador podrá abordar al encuestado personalmente o realizarle una pregunta del cuestionario por vía telefónica e incluso por correo electrónico a fin de obtener la información que se precisa. El paso número 7 vendría a ser registrar y procesar los datos.
Luego de recolectar la información, el siguiente paso será contabilizar y procesarla para su posterior análisis resulte mucho más sencillo. Una vez que tenemos el registro y la información procesada, podremos hacer el análisis. Para eso está el paso número 8, que vendría a ser análisis o analizar los resultados. El último paso consiste en efectuar un análisis de la información recogida mediante la aplicación del cuestionario a fin de extraer las debidas conclusiones. Diseño del cuestionario. Con el objetivo de recabar información, utilizamos las herramientas del cuestionario donde se deben formular preguntas. Se debe tomar muy en cuenta que las preguntas deben formularse de forma correcta y precisa. Evitar el uso de las palabras ambiguas. No deben hacerse preguntas que obligan a consultar archivos o realizar cálculos numéricos complicados. Preferentemente las preguntas deben ser cerradas. Preguntas abiertas. Se caracteriza por no delimitar posibles respuestas en el cuestionario. Permitiendo que el encuestado responda con total libertad lo que mejor le parezca. Ejemplo, ahí tenemos dos ejemplitos que dice, ¿cuál es su artista musical preferido? La segunda sería, ¿cuál es su programa de televisión favorita? ¿Ya? Esas vendrían a ser las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas. El encuestado debe elegir la respuesta entre las opciones que propone el cuestionario. Involucran posibles opciones de respuesta como por ejemplo, sí o no. Elecciones múltiples. Aquí tenemos un cuadrito de tipo de preguntas. En la primera columna tenemos su programa de televisión favorita. Y ahí ya ponemos 5 opciones, ¿no? Musicales, documentales, películas, deportes, informativos, concursos, ninguno. Esas serían de elección múltiple, ¿ya? Las comparativas. Califique del 1 al 6 sus preferencias televisivas. Debates, ¿qué número le pondría? Del 1 al 6. Documentales, igual, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las comparativas. Las ordinales. La programación televisiva le parece muy interesante, indiferente, poco interesante, nada interesante. Entonces, uno va escogiendo, ¿no? De identificación. Permite determinar el sexo, la edad, profesión, nacionalidad, etcétera. Sexo, tenemos femenino, masculino. Nacionalidad, boliviano o extranjero. De opinión. Permite conocer la opinión del entrevistado acerca de un tema. Ejemplo, ¿qué opina sobre el aborto? ¿Cree usted que hay demasiada violencia en la programación de televisión? De información. Permite determinar los conocimientos del entrevistado respecto al tema concreto. Ejemplo,
¿Conoce usted los riesgos de la adicción del cigarro? ¿Sabe dónde se realizará el próximo Mundial de Fútbol? ¿Ya? Esas vendrían a ser preguntas de tipo de información. Este material yo se los voy a dejar en la plataforma igual. Y, perdón. Aquí sí tenemos un trabajo que les voy a dar. Aquí está. Aquí, por ejemplo, tenemos, a ver. Este trabajo se los voy a dejar en la plataforma, ¿ya? Ejercicio práctico, caso de estudio. Entonces, comida rápida. Aquí ponemos una situación, ¿ya? Para que ustedes vayan analizando, ¿ya? ¿Y qué van a hacer? ¿Cuál es el objetivo del estudio estadístico? Entonces, de acuerdo a esto, ustedes me van a tener que mencionar cuál es el objetivo del estudio estadístico. Me tienen que responder. ¿Cuál es la población, unidad estadística o variable estadística? Elabore un cuestionario con preguntas cerradas de selección múltiple. 10 preguntas sobre este caso. ¿Ya? Lo voy a subir y eso ya lo tienen preparado para la siguiente clase. Disculpe, licenciada, en la anterior hojita que estaba compartiendo, ahí había un variable, no sé cuánto. No logré verlo, eso quería preguntarle. ¿En la presentación? Ajá, en lo que ahorita acaba de compartir la pantalla. Ya, dejemos aquí y lo veo. Ya, ¿en qué punto me decía? En la segunda hoja, si no me equivoco. A ver. Aquí, ¿no? No, en el práctico, listen. Ah, ya, ya, ya. No, no es esto. Voy a cerrar lo otro y voy a abrir su práctico, ¿ya? Ya, aquí está. ¿Esta hoja o la siguiente? Ahí, esa es la tercera hoja, sí. ¿Aquí? Ahí donde dice cuál es la población, unidad estadística y variable estadística. Eso es lo que vamos a hacer como hemos hecho más o menos. Buscamos Sí. cuál es la población, la unidad estadística, digamos, si es, por ejemplo, si es cuantitativa o cualitativa. Y luego ya colocamos en variable estadística lo que es, si es, que se llaman nominal, ordinal, discretas o continuas, más o menos. Sí, 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 ¿A eso sí. se refiere, cierto? Así es. ¿Ya? Entonces lo que tienen que hacer aquí primero es leer este caso de estudio, comida rápida, y una vez que lean eso van a poder resolver el práctico, que dice cuál es el objetivo del estudio estadístico, ¿ya? Entonces una vez que ustedes tengan ese objetivo, también van a poder responder al segundo punto, cuál es la población, unidad estadística y variable. Esto, por ejemplo, es lo que hemos estado viendo en los cuadritos, ¿ya? Identificamos y con este mismo caso que están viendo acá, van a plantear 10 preguntas, ¿ya? Y esas 10 preguntas, que va a ser su cuestionario,
ustedes lo tienen que hacer en base a lo que hemos estado avanzando hoy día, ¿no? Que nos dice cómo tenemos que formularnos las preguntas. Pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿ya? Entonces, denle una repasadita y hacen sus 10 preguntas. ¿Ya? Y ya la gracias, siguiente Lisa. clase lo vemos. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, Lisa, gracias. Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos el día miércoles. Si no me equivoco, tienen examen el miércoles. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Dice. Hasta luego, licenciada. Hasta luego.